Bueno, entonces vamos a comenzar, ya empezamos a grabar. Bueno, entonces estábamos hablando de la distancia pública. Ahora vamos a hablar de la postura. La postura es la posición que adoptan los miembros, brazos y piernas con respecto al cuerpo, los cuales influyen en la disposición que tiene este en el espacio. La postura de nuestro cuerpo es algo que nuestro interlocutor percibe a simple vista y que lleva un mensaje. Entonces, lo que les decía, la postura, sobre todo los gestos hablan bastante. Cuando hablamos de la postura, también tenemos que tener una buena postura en el trabajo. Sabemos que se deben hacer pausas activas, eso es de salud ocupacional. También les tengo que dar una clasecita de la salud ocupacional. Según el horario de trabajo, nosotros debemos tener unas pausas activas y en cuestión del lenguaje corporal, los brazos y las piernas también tienen que decir mucho. La postura de nuestro cuerpo es algo que nuestro interlocutor percibe a simple vista y que lleva un mensaje. Entonces no podemos atender a un cliente, o sea, nuestro cliente interno o externo. Sí, buenos días, ¿en qué le puedo servir? Entonces, como que eso hace que la persona no sea dinámica o tenga una actitud de pereza. Ejemplo de postura. ¿Qué clase de lenguaje corporal tiene? Camina derecho, proyecta los hombros hacia atrás y saca pecho, mira hacia el frente y no hacia el piso, constantemente utiliza posturas cerradas como brazos o piernas cruzadas. Bueno, entonces ahorita usted vamos a llenar esto, pero entonces voy a dar la explicación y ahorita en el ejercicio vamos a llenar esa encuesta. En psicología, los componentes de la asertividad. Patrones de pensamiento. Una persona asertiva es consciente tanto de los derechos y deberes que tiene ella misma como el de los restos de persona. Es un pensamiento racional. Entonces, a veces uno inconscientemente piensa cosas, se nos viene a la mente, pero en esta cuestión no debemos que pensar en qué derechos y deberes tenemos con nosotros mismos y con las otras personas. Siempre vamos a tener un pensamiento racional. Sentimientos y emociones. Presenta una sana autoestima y seguridad en sí mismo o misma, ni mejor ni peor que los demás, satisfecho con sus relaciones, respetuoso o respetuosa. Controla la emoción, entonces lo que veíamos ayer de las emociones. Veíamos la tristeza, la alegría, la ira, el miedo. Eso también, nuestras emociones es un lenguaje corporal y es una comunicación asertiva. Según la emoción que nosotros tengamos, podemos tener una comunicación agresiva, pasiva o asertiva. El lenguaje facial. Con nuestros gestos faciales mostramos 6 emociones básicas: miedo, ira, desprecio, felicidad, tristeza y sorpresa. Entonces, ya decíamos que pues el miedo es como ese temor a lanzarnos, como que si lo hago, no lo hago. A veces el miedo, ayer en lo que veíamos del concepto de miedo, ¿y para qué nos sirve? El miedo nos sirve para probarnos a nosotros mismos de que somos capaces. Entonces me da miedo lanzarse a un proyecto, pero cuando lo consiga, la satisfacción va a ser grande. La ira, pues la ira a veces no la podemos controlar. Con la ira herimos, podemos herir a personas con palabras, dice que duele más a veces una palabra que un golpe. Entonces, tanto la ira intrapersonal, sea de nosotros, como la ira de otras personas nos pueden hacer daño. El desprecio no lo debemos tener ni con el cliente interno, que son nuestros colaboradores, ni con un cliente externo, ni tampoco con la familia. El desprecio que hace en las demás personas
hace que se sientan mal, que se sientan vacías, que de pronto sientan que no valgan nada en la vida. O el caso contrario, cuando es intrapersonal, cuando nos están despreciando, nos vamos a sentir mal. Entonces, el desprecio es un gesto donde sin palabras lo estamos haciendo notar. La felicidad, claro, cuando estamos felices se nos ve una cara de ponqué. Entonces, esa felicidad la transmitimos en nuestro lenguaje facial. La tristeza, por supuesto que la tristeza a veces se nota. Sin palabras nos damos cuenta de que alguien está triste o alguien se da cuenta de que estamos tristes. Y la sorpresa es una emoción de que puede ser una sorpresa buena. Cuando hablan de sorpresas como algo bueno, entonces la sorpresa sin palabras la expresamos en nuestro lenguaje facial. La mirada, dependiendo de cómo mirar, se refleja hostilidad, confianza, sumisión, inseguridad. Entonces, miramos la hostilidad, a veces es como que no nos gusta nada, la confianza que confiamos en lo que en los demás, la sumisión cuando pues nos agachamos y la inseguridad habla por nosotros mismos. Ahorita en los gestos de la mirada vamos a hacer estos ejercicios con los de la postura. Si la mirada es indirecta a los ojos de otra persona, se tiene una actitud asertiva, pero mirar demasiado fijamente de forma constante da la sensación de agresividad. Eh, no sé, a veces hay personas que lo miran a uno fijamente, así hayan ruidos, haya música, no miran a otro lado, entonces como que lo intimidan a uno. Y ese lenguaje corporal de la mirada de pronto puede decir agresividad. Los ojos son los espejos del alma y los ojos hablan por nosotros mismos. Algo muy bonito, la sonrisa. Por norma general, ayuda a relajar momentos tensos y transmite cercanía si esta es auténtica. Según el tipo de sonrisa, puede demostrar confianza o tensión. Entonces, hay sonrisas irónicas, hay sonrisas amables, hay sonrisas alegres, hay sonrisas como que tienden a ser un poquito como traicioneras. Entonces, esta es un gesto, la sonrisa. Alguien no sonríe y notamos si está siendo honesto o no. Forma de hablar. El tono y la velocidad a la que hablamos indicará también nuestra actitud. Por ejemplo, repetir muletillas o tartamudear da impresión de inseguridad. Un tono firme, fuerte y calmado dará una imagen de confianza y fuerza. Demasiado fuerte sería hostil. Entonces, cuando hablamos de muletillas, es que utilizamos unos vulgarismos ortográficos. Esos vulgarismos ortográficos están en el sí, sí, que está en los verbos hacer. Entonces a todo momento colocamos hacer o el verbo poner. Sí, hay que hacer, hay que poner. Entonces esas son las muletillas, digamos vulgarismos que se llaman en ortografía, que las utilizamos mientras las podemos cambiar por otras palabras. Entonces yo puedo decir, ay, tengo que ir a hacer. No, hay que realizar. Voy a ir a hacer un evento, no voy a realizar un evento, voy a organizar un evento. Entonces, si ven, ay, hay que poner las cosas en su lugar, no, hay que adecuar las cosas en su lugar. Y tartamudear, pues es inseguridad, que quizás mañana no lo sé. Entonces, la forma de hablar, como les decía en las clases anteriores, ni muy fuerte ni muy hostil. Entonces, no será, y tampoco hostil también es, a veces puede ser como una persona agresiva o también cuando se es muy sumiso, se ve en la voz. Derechos asertivos. Son unos derechos no escritos que todos poseen, pero que muchas veces se olvida a costa de nuestra autoestima.
es para considerar en nuestra persona a la misma altura que los demás. Entonces, no son escritos, pero son lenguaje facial y demuestra nuestra autoestima. Entonces, nosotros también tenemos derechos asertivos por nuestra postura, nuestros gestos y que estamos a la altura de los demás. Yo creo que a veces hay jefes o no sé, personas de alto rango que como que intimidan con sus gestos, con su postura, con su lenguaje facial. No, nosotros tenemos derechos también a que se nos respete. Así no nos digan ni una sola palabra, pero esos gestos también molestan. Derechos. Algunos son a ser tratados con respeto y dignidad, a equivocarnos y ser responsable de nuestros errores, a tener nuestras propias opiniones y valores, a tener nuestras propias necesidades y que sean tan importantes como la de los demás. Entonces, claro, nosotros tenemos todo el derecho de ser tratados con respeto y dignidad. Así no nos digan ni una sola palabra, pero ya con los gestos nos están diciendo si nos respetan o no. A equivocarnos y ser responsables de nuestros errores, claro, nosotros tenemos derecho a eso. Puede ser que en un momento estemos trabajando y alguien nos diga algo y con la mirada como que casi le pegamos. No, son errores, es un derecho uno de equivocarse. A tener nuestras propias opiniones y valores, claro. Nosotros, nadie nos puede decir no opinen, no valoren. ¿Por qué? Porque es un derecho propio. A tener nuestras propias necesidades y que sean tan importantes como la de los demás. Lo que hablábamos del egocéntrico, la persona que siente ese ego. Ayer cuando hablábamos de la personalidad de atención al cliente, esa personalidad del ego, donde las personas creen que son más que los demás. No, todos tenemos el mismo derecho y las mismas necesidades, como la de los demás. ¿A qué tenemos derecho? A protestar cuando se nos trata injustamente. Claro, nosotros tenemos derecho a decir que no nos gusta, nos están tratando injustamente. Hablábamos del salario, de pronto hablábamos de ese cliente interno que a veces atiende mal, es porque tiene una jornada de trabajo bastante alargada. A experimentar y expresar los propios sentimientos, así como a ser únicos jueces. Entonces nosotros tenemos derecho a expresar nuestros sentimientos y claro, tenemos derecho a juzgar qué nos gusta y qué no nos gusta, a cambiar de opinión, idea o línea de acción. Claro, imagínense toda la vida pensando lo mismo, opinando lo mismo, teniendo la misma idea. No, debemos también innovarnos. Esa línea de acción lo era lo que veíamos de pronto ayer en ese cuestionario que hicimos sobre la inteligencia emocional, sobre la innovación en el trabajo. Entonces, tenemos derecho a cambiar, a intentar cambiar lo que no nos satisface. Claro, de pronto hablando en el campo laboral, no me gusta de pronto la silla que me están dando o no me gusta, de pronto no me satisface el clima organizacional o el clima laboral, entonces tengo derecho a decir no me gusta esto o a una persona también. A detenernos y pensar antes de actuar, claro. Eso es muy bueno. Antes de hablar debemos pensar y antes de actuar nos miramos si lo que vamos a hacer está bien o está mal. A pedir lo que queremos, claro. Nosotros tenemos derecho a pedir aquello que nos haga felices. Recordamos ayer que decía, nací para ser feliz. A justificarse en todos los demás, claro. Todos tenemos errores, cometemos errores y nos podemos justificar siempre y cuando no engañemos y tengamos razón. A no responsabilizarse de los problemas de otros. Esto de pronto es lo que dicen, no echarnos culpas de los demás, no cargar con los problemas de los demás. A veces eso nos ayuda a que esos problemas de los demás nos afecten bastante. Hay que ayudar, sí, hay que buscar una solución, pero no cargarnos con el problema, a no anticiparse a las necesidades y deseos de los demás. Entonces, con calma, ¿no? Entonces, porque usted esté bien, yo voy a estar mal, no. Debemos mirar
en qué momento podemos ayudar a los demás. Listo, entonces los derechos, tenemos el derecho a gozar y disfrutar, claro, para eso trabajamos. El derecho a mi descanso, aislamiento, siendo asertivo. Recordábamos que en la pirámide de Maslow y en lo que nos hablaban de las teorías higiénicas y las teorías positivas, nosotros también tenemos que tener como una conversación intrapersonal, estar con nosotros mismos. El derecho a superarme, aún superando a los demás. Lo que les decía en el campo laboral, que hay gente que dura 30 años en la misma máquina, nunca se quiso superar, entra alguien mucho más joven y en menos de 2 años llega a ser su jefe. ¿Por qué? Porque esa persona sintió el derecho de superarse. El derecho a ser independiente, claro. Así vivamos con alguien, nosotros pues también tenemos un espacio, un momento para estar con nosotros. En cuestión del trabajo también es bueno que nuestras ideas, nuestras capacidades pues sean independientes. El derecho a decir qué hacer con mis propiedades, cuerpo, tiempo, mientras no se vieron los derechos de otras personas. Sí, claro, cada cual administra su tiempo, administra su vida o su cuerpo como quiera, pero sin hacerle daño a los demás. El derecho a tener éxito. Para poder tener éxito, hemos visto ya cualidades, características, lo positivo. Ayer que vimos todo esto sobre el asesor comercial, las características que debe tener, entonces autodisciplinado, ser responsable, ser paciente, tolerante, positivo. Todas estas cualidades hacen que lleguemos al éxito y la perseverancia. Nos dice que la autoestima alta y sana fomenta la asertividad y a su vez en cada ocasión en que se practica la asertividad se aumenta más la autoestima. Entonces ya sabemos que la asertividad es ser coherente, es ser positivo, es tener una buena comunicación, es aprender nuevos conocimientos. El conocimiento es poder. Entonces cuando nosotros en un tiempo decían, ay, es que usted no sabe esto, nos capacitamos, ya sabemos, y quizás esa persona nos pregunta y le sabemos responder, eso va a aumentar nuestra autoestima porque sentimos que no nos quedamos ahí como en los videos que hemos visto de motivación, como que me quedo ahí, no, siempre trato de levantarme. Una persona con una buena autoestima, seguro que logra el éxito. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer los ejercicios. Vamos a empezar con los de la postura, luego los de la mirada. Y si alguien tiene algo para aportar, bienvenido. Yo creo que aquí era donde empezábamos con la postura. Bueno, entonces vamos a responder estas preguntas a nivel personal. Entonces pueden colocar 1 y 2, pues para que no escriban todo. ¿Listo? Entonces dice, la postura es la posición que adoptan los miembros, brazos y piernas con respecto al cuerpo, los cuales influyen en la disposición que tienen el espacio. Bueno, entonces aquí vienen eso. Entonces en estos ejemplos es donde ustedes van a responder qué clase de lenguaje corporal tiene. Camina derecho, proyecta los hombros hacia atrás y saca pecho, mira hacia el frente y no hacia el piso, constantemente utiliza posturas cerradas como brazos o piernas cruzadas. Entonces, estas preguntas ustedes las van a responder. No hay necesidad que las escriban todos, simplemente 1, 2, 3, 4, 5. Listo, entonces vamos respondiendo esas preguntas.
¿Me están escuchando? Sí, señora. Bueno, listo. Sí, como hablo, entonces para poder hablar me tengo que salir aquí de la reunión y Señora. enviar las diapositivas. Listo. Entonces van a responder eso en forma personal.